lo mantiene abierto allí, por favor. Dice, versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Leeré esto nuevamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oh, bien. Qué linda palabra nos habla el buen pastor, y hace mención y usa el ejemplo en la vida real de lo que es un pastor y lo que son las ovejas. Porque en un comienzo siempre se dice que las ovejas están desorientadas, están turbadas, y eso es verdad, y eso es el mejor ejemplo en un comienzo, cómo usted y yo llegamos al Señor. No es el mejor de los ejemplos cuando ya tenemos una mentalidad de hijos, cuando ya tenemos una mentalidad de herederos, cuando ya tenemos una mentalidad de un hijo maduro, ya el concepto de oveja va quedando atrás. Pero sí es valedero comprender o entender que en un principio usted y yo llegamos al Señor desorientados, llegamos al Señor turbados, llegamos al Señor por una necesidad, llegamos al Señor pidiendo respuestas, llegamos al Señor con muchas interrogantes. Y este pasaje narra historias similares de ese tipo de personas que anda buscando al Señor, porque dice que muchas personas buscaban al Señor. Pero, como siempre hemos enseñado, la necesidad inmediata es la puerta para poder accesar a la necesidad real que todos tenemos. Dios te alivia, satisface tu necesidad inmediata. Por eso Dios te salvó, te sacó de la droga. Por eso Dios a muchos les ha librado y les ha sacado de la vergüenza. A muchos Dios les ha restaurado su matrimonio. Y en la Biblia tenemos muchos, pero muchos casos de testimonios, de milagros. Creemos en los milagros, evidentemente. Creemos que el poder de Dios sobrenatural, aún hoy en día, es algo que está presente, que está latente. Dios salva, restaura al cautivo, liberta al cautivo. Dios da vista a los ciegos. Dios sana a los paralíticos. Dios restaura matrimonios. Dios cambia al pecador. Esas preguntas o sus respuestas son evidentes en la vida de muchas personas que hoy en día buscan al Señor porque tienen una necesidad
sentida, una necesidad latente, pero es la puerta que lleva a la verdadera necesidad. ¿Y cuál es la verdadera necesidad? Es que tú y yo necesitamos urgentemente, o necesitábamos en aquel instante, cuando estábamos en un punto límite de nuestra vida, cuando habíamos buscado por todo lugar. Usted buscó por todo lugar. Usted fue al norte, usted fue al sur, cualquier persona que le instaba a buscar a Dios, usted decía sí, porque usted sabía que sí o sí requería de un milagro urgente. Por eso hoy día usted conoce al Señor. Usted en ese concepto o en ese contexto, usted era una oveja desorientada. Usted era una oveja perdida que añoraba el cayado del pastor, porque no tenías dirección, no tenías norte, no sabías dónde ir, a quién buscar, y requeríamos urgentemente que el pastor nos hubiese alcanzado. Y sí lo hizo el Señor, pero como un medio para que podamos accesar a algo que nosotros conocemos como propósito. Lamentablemente, muchos se quedaron en esa primera etapa y muchos viven desorientados aún. Muchos viven confundidos aún. Muchos aún se quedaron en ese statu quo de oveja, bajo el concepto de oveja desorientada, de oveja confundida, de oveja en tiniebla, de oveja que mira hacia todo lugar. ¿A dónde está el pastor? Necesito ayuda, necesito que me saquen de la situación. Y mi pregunta es, pero cuando tú llegaste al Señor, Dios te sacó de la confusión. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile, nos traslada de la tristeza al gozo, nos traslada de una mente conflictuada a tener claridad y guianza del Espíritu. O sea, si tú llevas años de iglesia, no puedes seguir confundida ni confundido en la misma situación que te encontrabas hace años atrás. Tiene que haber un cambio radical. Entonces hay tres cosas en este contexto, en este pasaje, que nombra el Señor. Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, dice, os le he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Aquí usa tres palabras en relación a este contexto. Número 1 le dice, ustedes no creen. Número 2, no son mis ovejas. Número 3, no oyen mi voz. Una oveja oye la voz. Y esto, en la medida que tiene un proceso ascendente, si hay algo que un hijo de Dios calibra en el tiempo, aquello se llama discernimiento. Vamos calibrando nuestro oído. Usted sabe que sabe cuando usted está escuchando la voz del Señor. Pero alguien que no escucha la voz del Señor no cree. Siempre está cuestionando. Y el cuestionamiento viene a partir de las ideas o de los pensamientos preestablecidos que esa persona tiene. Cuando usted tiene pensamientos, conceptos preestablecidos y aquellos se vuelven contra lo que Dios también ha establecido, bueno, lo primero
que tiene que regir es lo que Dios habla, es lo que Dios dice. El camino nuestro es el camino de la obediencia. Lo contrario, que es la desobediencia, y lo decimos de otra forma, que es rebeldía, siempre te va a llevar a cuestionar lo que Dios está demandando. Nunca usted se encontró con alguien que le dijo, a mí me ha pasado muchas veces, pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Hay otros que son un poquito más extremos y dice, pastor, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal. Y aquel que no va a la iglesia o dejó de congregarse y sabe que Dios le está llamando, dice, pastor, yo sé que en algún momento voy a volver a la iglesia. Yo sé que en algún momento voy a volver a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese pensamiento que prima, que gobierna a esa persona, que a sabiendo que está mal no quiere hacer el bien, que a sabiendo que tiene que cambiar no quiere cambiar, y que a sabiendo que Dios le está llamando, ella dice o él dice, yo sé que en algún momento volveré? Es Señor del tiempo. Es Señor del mañana, porque Él cree que mañana, ella cree que mañana tendrá todas las oportunidades que hoy está teniendo. Amados, y el tiempo se escapa, el tiempo se va. Entonces, en rigor, el Señor usó palabras muy sencillas. Él no usó la diplomacia que estoy usando yo ahora con ustedes. Él simplemente dijo, no, ellos no creen. Y alguien que tiene todos esos pensamientos contrarios a lo que Dios ya estableció, simplemente no cree. Lo segundo que dice el Señor, ustedes no son ovejas, les dice. Ustedes no funcionan como ovejas. Porque la oveja cuando obedece desde el principio, cuando ya analizamos el concepto de oveja, desde allí forja su destino. Desde el primer día que la oveja es capturada por el cayado del pastor o dirigida por la vara del pastor, es librada de los peligros por el cayado y es dirigida por la vara, desde ese día ya forjó su destino, ya está alineada con la voz de su pastor. Pero cuando no es oveja, es rebelde. Si no fue oveja, mira, si no fue oveja al principio, cuando estaba confundida, cuando estaba en tiniebla, cuando se le ayudó, cuando se socorrió, ya no lo va a hacer. Por eso hay gente que cuando no cambia al principio, ya no cambiaron ya. Usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? No, no se lo digo yo, véalo usted. Véalo usted. Se lo digo de esta forma. Cuando usted conoce personas que no cambiaron el primer año, ya no cambian. Nunca han tenido un encuentro de verdad con Cristo. Porque yo entiendo que al tener un encuentro con Cristo la gente cambia y cambia de manera radical. Y yo conozco gente que se convirtieron el primer día y el segundo día. Esta gente Cristo les fue revelado y tuvieron cambios radicales. Ellos comprendieron, entendieron que el cambio que comienza, como dice Tesalonicense, en su espíritu, luego comienza desde lo más profundo que es el espíritu, a abarcar desde el interior, fluirán ríos, dice la Biblia, hacia afuera. Por lo tanto, esos ríos vienen mojando, salpicando el alma, vienen salpicando el cuerpo, hasta que finalmente se transforman en un río
que fluye en la vida eterna. Entonces, la gente que no cambia es que no son ovejas. Siempre están condicionando y aún más quieren condicionar a Dios. Si quieren condicionar a una congregación, si quieren condicionar a un pastor, yo voy a ir siempre y cuando. Ahora, si Dios me responde, y mira, esta gente sí es espectacular, es extraordinario cuando te dicen, si Dios me responde, yo le prometo que no, si esto no es hacer una manda, por favor. Dios no acepta tu manda, Dios no quiere tu ruego ni tus súplicas, Dios no quiere ni tu dinero, Dios no quiere, Dios no quiere nada de ti. Lo único que Dios quiere es lo que hay dentro de ti. Él ama, Dios ama esa semilla del reino. Por eso la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá a Él vacía. Él se encargará que aquello que Él sembró en tu vida sea capitalizado por Él mismo. Bendito sea el Señor. Y lo tercero que dice acá, que no oyen su voz. Número 1, no creen. Número 2, no son ovejas. Porque una oveja desorientada busca al pastor. Una oveja turbada busca al pastor. Pero cuando no es oveja, por eso tienes los problemas que tienes, vives repitiendo los mismos problemas siempre, porque en vez de ir al Señor, siempre estás confiando en ti misma, en ti mismo. Y la pregunta del millón es, ¿confiarías en alguien que te ha fallado 3, 4, 5 veces? Por supuesto que usted me dirá que no, tampoco yo. Entonces, ¿por qué confías en ti misma? Si te has prometido N cantidad de veces que vas a cambiar, te has prometido N cantidad de veces que ahora sí, Señor, ahora sí, ahora lo voy a lograr. Y nunca lo logras. No eres oveja. Eres guiado por tus propios patrones de pensamiento. Y lo tercero, no oyes su voz. No oyes su voz. Oyes tu propia voz. Oyes voces que te llevan por malos caminos. Amistades que influencian tu vida a tomar decisiones que en el estado imperfecto en el cual te encuentras hoy en día, te tomas la cabeza y te preguntas cómo logré llegar a esta instancia en la cual me encuentro hoy en día. Y no sabes cómo, los años se te fueron. Ya no tienes 20 años, no tienes 30 años. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de todas las oportunidades que pasaron por tu lado. Dejémoslo hasta allí en esta parte para seguir avanzando. En cambio, un hijo de Dios tiene otras características, son 4 características. Aquí el Señor reprende y les dice anteriormente los 3 puntos. Ustedes no creen. Número 2, ustedes no son ovejas. Y número 3, porque usted no oye mi voz. Pero ¿cuál es lo positivo? Versículo 27 dice, pero mis ovejas, ahí le estoy hablando a usted, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un hijo de Dios siempre puede ser enseñado, es enseñable. Me gusta esa gente. Algunos seguramente de los que están conectados esta mañana nos siguen en nuestros discipulados, siguen nuestras transmisiones, siguen nuestros discipulados internos a través de las redes sociales, están siendo discipulados, van a nuestras casas e iglesias de todo el país y aún personas de otros países que se conectan semana a semana con nosotros. Qué lindo, qué lindo.
los días lunes tengo unas transmisiones y veo pastores conectados y eso habla bien de los pastores, porque cuando tú estás expuesta a una enseñanza, y uno es pastor, yo también siempre estoy aprendiendo, pero cuando un pastor está aprendiendo y un pastor nunca, y tiene mentalidad de nunca dejar de aprender, habla bien de nosotros, habla bien de usted. Sin embargo, tú te encuentras con personas que no, ya lo aprendieron todo, ya lo saben todo. Ellos no están en una posición de humildad en decir, enséñeme, o como los fariseos que le decían al Señor, ¿por qué nosotros? Mira, los fariseos decían esto, ¿por qué nosotros tenemos que escucharte a ti? Nosotros tenemos la creen de la creen. Nosotros tenemos el monopolio religioso, decían los fariseos. Tú debes escucharnos a nosotros, no nosotros a ti. Y Jesús les dice, el problema que ustedes tienen es que vuestros corazones se han engrosado. Pero Jesús dice, oye, mis ovejas oyen mi voz. Nunca te permitas en el Señor de llegar a un punto, siquiera pensar que ya lo sabes todo. Nunca llegues a un punto, siquiera pensarlo, que quedarte en casa será un buen negocio. Jamás, jamás. Un día sin aprender, un día sin ser enseñable, es meses que le estás dando las tinieblas para que se introduzcan en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Están allí, ¿cierto? Por eso, en ese aspecto, como oveja, aunque somos hijos, pero en ese aspecto, como oveja, siempre somos dependientes del Señor. Siempre. Desde la perspectiva de Dios, aunque seamos hijos maduros, aunque seamos herederos, desde la perspectiva de Dios, siempre Él, como el buen pastor, quiere tener una oveja que en su corazón, en su humildad, diga y piense, soy dependiente del Señor siempre. Lo segundo que hay acá, dice, oyen mi voz. Lo primero, son enseñables. Enseñables. Lo segundo, oyen mi voz. Y la pregunta que hago esta mañana, entre todas las voces que usted escucha, y hoy en día, hay muchas voces que uno escucha. Algunos influenciados por ideales políticos, algunos sacan sus propias conclusiones humanas, que es mejor para el país. Yo veo a cristianos que dicen, este candidato es mejor para el país, este otro candidato es mejor para la iglesia. Y yo digo, ¿a qué iglesia te refieres? ¿A tu iglesia, a tu congregación o a la iglesia del Señor? Si la iglesia del Señor ya fue destinada, planificada, proyectada antes de la fundación del mundo. Nosotros somos vencedores antes de venir a la tierra. Somos más que vencedores. La iglesia se ha sobrepuesto a la adversidad. La iglesia se ha sobrepuesto a la persecución. La iglesia cuando más creció, escúchalo, la iglesia cuando más prevaleció, cuando más creció, fue en tiempo de persecución. Hay algunos que yo creo que tienen más miedo a la persecución, que le cierren los templos, que se quiebre la economía suya, personal, pero la iglesia no pierde, la iglesia gana. La iglesia depende, la iglesia está fundamentada en un material que no es destruido, impresible, que es el oro, la plata, piedras preciosas. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, si usted me pregunta a mí en lo personal, sí, claro que sí tengo mi opinión, pero por favor no mezcles a la iglesia del Señor, que viene desde lo celestial, que viene y es liberada del trono de la gracia de Dios, con definiciones propias, personales, que son respetables, pero no mezclemos las cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? Siempre.
Siempre. Cuando tú te alineas por un candidato, dejas a una mitad fuera. Y créeme, por favor, después te van a pasar la cuenta. Lo voy a repetir eso. Después te van a pasar la cuenta. Dios es Dios. Y Dios tiene todo bajo control siempre. La iglesia depende del Señor. Y mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Haga las cosas bien, por supuesto, no haga juicio de valor, no seamos prisioneros de los miedos, de los temores, solo aprendamos a oír la voz del Señor. Ni siquiera tu corazón tiene que escuchar. No sé si tú sabías lo que dice la Biblia, pero engañoso es el corazón. No solo engañoso, perverso. ¿Quién lo entenderá? Deberías definir aquello. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las definiciones que nacen a partir de tu corazón? Cuando hablamos de convicciones, nuestras convicciones son las que dice Pablo, prisionero de Cristo. Esas son las convicciones, no políticas. Convicciones, yo soy prisionero de... Qué increíble que quien escribió eso, ese texto, lo escribe en una cárcel. Filipos, en Roma, los romanos, el imperio. Es decir, en plena persecución, lo metieron preso. Y él dice, yo soy prisionero no de esta autoridad política. Es como decir que Pablo tenía una excelente oportunidad, un buen púlpito, una buena plataforma. ¿Sabes para qué? Para haber barrido con la autoridad política de aquel entonces. Y no lo hizo. Él dijo, yo no soy prisionero de ello. Los verdaderos barrotes que yo tengo. Los verdaderos barrotes que yo tengo. Se llama Cristo. Es decir, estoy cercado. Eso se llama convicto. Estoy prisionero. Estos muros que ustedes ven de esta cárcel no son los verdaderos muros. Porque estos muros no van a poder penetrar en la cárcel en la cual yo me encuentro, que se llama Cristo Jesús. Esas son nuestras convicciones. Ahí es donde tenemos que aprender a oír la voz. Algunos de repente, como decimos en Chile, se les sale la cadena de la bicicleta y empiezan a abrir su boca y empiezan a maldecir, empiezan a escribir cuestiones que no vale la pena mencionar en las redes sociales, y allí queda expuesto tu corazón. Allí queda expuesto tu corazón. Eso es lo que tú eres, eso es lo que somos todos. Por favor, no me estoy excluyendo de esto. Eso es lo que somos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón es perverso, ¿quién lo entenderá? Y de él, ¿qué dice la Biblia? Es liberado todo lo que hay dentro de ti. Lo tercero, el Hijo de Dios es conocido por su Señor. Número 1 dije, debemos ser enseñables. Número 2, debemos calibrar el discernimiento. A ver, Señor, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? No quiero oír lo que todos están oyendo. No quiero ser prisionero de lo que dicen en televisión. No quiero ser prisionero de lo que dicen los ideales. Yo quiero ser prisionero de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás diciendo. Número 3, el Hijo de Dios es conocido por su Señor. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. ¿Y qué dice la Biblia? Te conoce por tu nombre. No por tu sobrenombre. No por tu apodo. No por lo que te decían cuando niña. No por lo que te dicen los demás. Él te conoce por tu nombre. Él sabe quién eres, dónde vives, cómo te llamas. Conoce tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietas, tus nietos. Conoce tu WhatsApp, conoce tu celular, conoce tu correo electrónico. Él conoce todo de ti. ¿Me estás escuchando esta mañana? Él conoce todo de ti. Él sabe cómo llegar a ti. Hay gente que conoce tu dirección, conoce tu nombre, conocen tus teléfonos, tu WhatsApp, tu mail, conoce todo y no llegan a ti.
pero Él nos conoce por nuestro nombre. Aleluya, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Dice, venid, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero a otros no los va a conocer. No los va a conocer y tú y yo podríamos estar allí, ¿correcto? Pero Señor, yo iba a la iglesia, yo me sentaba en la iglesia, yo me congregaba, pero no. Porque llevas años cuestionando, porque no has calibrado, cuestionas todo, criticas todo, estás en la primera lista, no crees, no eres oveja, no oyes su voz, eres buena persona. Como dice, religiosamente eres un buen cristiano, pero no estamos hablando de gente que salió de la mentalidad oveja y ha ido paulatinamente en el tiempo, en el proceso, creciendo. Algunos cuestionan hoy en día, ¿tendré que congregarme o no tendré que congregarme? La gente a veces no va cuando conviene ir a la congregación, va cuando quiere. Es decir, determina ella o él cuándo y no cuando Dios los determina. Estudiaste una carrera, le dijiste, Señor, esta carrera tú me la diste, tu pastor, donde quiera que tú hayas estado, quizás oró por ti, mostraste tu título profesional, te adueñaste de ese título para ti, te adueñaste de las finanzas que le pertenecen al Señor, todo lo cuestionas. Y el avance del reino se detiene muchas veces por la gente que podría desprenderse y entrar en la dimensión de la generosidad, pero sabes, no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque no creen. ¿Por qué no creen? Porque se quedaron allí, en la confusión, en la desorientación, en la dependencia. Todavía no saben cuál es su izquierda, todavía no saben cuál es su derecha, todavía no actúan por convicciones del Espíritu. Dependen de una vara todavía. Lo último acá es seguidor. Esta gente es maravillosa. Son enseñables. Oyen su voz. Su Señor les conoce por su nombre. Venid, ven, Juan, Claudio, Magda, Erika, Fabiola, Jimena, no sé cuál sea tu nombre, Manuel, Alberto, ven, yo te conozco, ven, entra en el gozo de tu Señor. Y a lo mejor tú vas corriendo y yo aquí, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nunca te vi que eras enseñable. Nunca logré capturar que tú oías mi voz. Siempre fuiste desobediente. Hacías lo que querías, ibas donde querías, ibas cuando querías. Me robaste el tiempo que debiste haberlo sembrado en mí, en el trabajo de la edificación. Te apoderaste de ese tiempo, lo usaste para ti. Trajiste y pudiste satisfacer tus deseos propios y no los deseos de Dios, que implicaba el trabajo en su labor, en su obra, en la edificación, en la formación. Nunca oíste mi voz, siempre oíste tu corazón. No conozco tu nombre. Te puede conocer el presidente de la República, quizá el presidente que viene, te conoce, autoridades de gobierno, allí donde tú vives, en tu comunidad. Eres conocido en tu familia, pero yo no te conozco, porque nunca fuiste seguidor de mi voz. ¿Y cuál es la consecuencia de ser seguidor de su voz? Eso se llama obediencia. El Señor nunca dejó de oír la voz del Padre. Nunca. Y la Biblia dice, y se mantuvo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Obediencia.
Y esta gente, para concluir, me quedan 2 minutos, y esta gente, para concluir, ¿cuáles son sus consecuencias? Número 1, dice la Biblia, Juan 10:22, yo les daré vida eterna, la vida de Dios, que es la vida que muchos de ustedes estamos aprendiendo, va creciendo en cada uno de nosotros. Lo segundo, esta vida jamás va a perecer, por eso es eterna. Esta gente que transita por este camino, desde una oveja confundida, desorientada, hasta que finalmente van siguiendo la voz del maestro, la voz del pastor, para llegar a ser un hijo maduro. Esta gente responde a una naturaleza que pertenece a un material que no perece. Por eso algunos de ustedes no perecen, por eso algunos de ustedes han transitado momentos difíciles y no perecen. Por eso algunos de ustedes se han levantado de la muerte, se han levantado, han resucitado de tantos conflictos que lo han dado por muerto, por muerta, y sin embargo estás viva, estás vivo. Porque estás hecho de otro material. Y esta gente tienen plena confianza, tienen seguridad. Como dijo el Señor, nadie las arrebatará de mi mano. Por eso dice, estamos en el hueco de la mano de Dios. Y yo espero que tú estés allí, estés en el hueco de la mano de Dios. Y si estás allí, estás en Cristo, estás sentado en los lugares celestiales, te aseguro, nadie, ni los problemas, Pablo lo dice de otra forma, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, estoy en el hueco de la mano de Dios. Y si estoy allí, como lo dice Juan, nadie te podrá arrebatar de su mano. Y yo espero, para concluir, que tú estés allí. Que todo este camino, este proceso de haber estado allí cuando el Señor te llamó como una oveja confundida, ya no esté esa confusión. Aunque en mentalidad de hijo maduro, siempre sabemos que hay un pastor, que es el buen pastor, del cual tú y yo, no importa cuán alto podamos llegar, siempre vamos a depender. No son nuestros atributos, no es lo bello que tú puedas ser, ni tu belleza lo que te hace distinguida o distinguido en el mundo exterior. Quizás sí, en tu caso. No son tus títulos profesionales, no son las habilidades ni la inteligencia que puedas tener. Todo eso no está de más, todo eso es bueno cuando aquello está siendo capitalizado por el Señor en tu vida y lo pones al servicio del Señor, y no que aquello sea aquello que te esclavice. Lo único realmente importante y trascendente no es la ayuda que nosotros le damos a Dios. Nunca quieras hacer las cosas de manera paralela a como Dios lo diseñó, a como Dios lo estableció. Hay una sola forma, hay una sola manera, y esa es la manera de Dios. Gracias, Señor. Quiero orar en esta jornada por ustedes. Sé que hay mucha necesidad. Muchos de ustedes se conectan los lunes, miércoles y viernes a nuestras oraciones de las 6 de la mañana pasadita. Y la cantidad de gente que pide oración es increíble. Tanta necesidad. Oramos y luego nos despedimos. ¿Les parece? Padre, gracias. Gracias, Señor. Ha sido
un ambiente muy grato, muy maravilloso esta mañana. Hacía tiempo que no teníamos estas transmisiones virtuales. Se extraña poder tener e interactuar con nuestros amigos y hermanos de diferentes lugares y diferentes latitudes. Hemos intentado, Señor, de manera muy sabia, esperamos haberlo sido, comunicar, Señor, este pensamiento, esta reflexión, lo que significa transitar desde la confusión de una oveja y llegar a la mayoría de edad de un hijo maduro. Y un hijo maduro, aunque sabe que es heredero, él nunca se olvida que un día fue oveja. Aleluya. Señor, no somos autosuficientes, somos dependientes de ti siempre. Aunque toda esa gracia que nos has regalado está al servicio para edificar a los santos. Bendigo a todos nuestros hermanos y amigos que nos han visto o sintonizado en distintos lugares de este planeta y quienes lo verán quizás posteriormente. Oro por aquellos que están en problemas, cualquiera sea el problema, problemas familiares, problemas de relación matrimonial, problemas con los hijos, conflictos de alguna naturaleza, Señor. Tú tienes todo arreglado, Señor. El problema es oírte, porque si oímos tu voz, evidentemente vamos a liberar sabiduría. Y la sabiduría, Señor, es la habilidad de poder estructurar, poner en posesión el conocimiento adquirido. Necesitamos sabiduría. Y no ser prisionero de estos aires de confusión en los cuales se encuentra nuestro país. Padre, oro por aquellos que están enfermos, cualquiera sea la enfermedad. Gente que tiene problemas, Señor, internos, problemas a sus huesos, problemas a la columna, problemas al corazón. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro por aquellos que en este mismo momento, en este mismo instante, nos están viendo, Señor, y tienen esos dolores internos, Padre. Yo reprendo toda semilla, Señor, de cáncer, en el nombre, no importa el nombre que le haya dado los científicos. Padre, maldigo esa raíz, Señor, y que las células se puedan regenerar, Señor, para bien, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que aquellos que están allí tras esta pantalla, Señor, puedan poner su mano allí en el lugar convaleciente. Y yo reprendo el dolor, Padre, y llamo la sanidad a su cuerpo ahora. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, por tus llagas fuimos sanados. Señor, problema a los